lo que habíamos empezado la clase pasada, que eran los delitos contra la integridad sexual, y vamos a ver los dos últimos temas que se relacionan uno con el otro, que es la criminología junto con la psiquiatría forense. Muy bien, habíamos visto nosotros la clase pasada los delitos contra la integridad sexual. Habíamos visto que la nueva ley sustituía a los delitos que anteriormente se denominaban contra la honestidad y hoy se los denomina delitos contra la integridad sexual. Y habíamos visto, bueno, en lineamientos generales, cómo la ley protege a la integridad sexual de las personas, y habíamos comenzado a ver el artículo 119 del Código Penal, que es el abuso sexual en su figura básica y en su figura agravada. Este primero de los delitos sexuales es el abuso sexual, entonces, que el Código Penal habla de este delito en 5 párrafos del artículo 119 que habíamos visto. Entonces, el primer párrafo, que era la figura básica, y justamente se llamaba figura básica porque la ley entiende que para que exista abuso sexual tiene que existir tocamientos del autor o autores con la víctima. No es o no constituye abuso sexual para la ley aquello que se comete a distancia y tampoco de palabra. ¿Vamos? La ley requiere entonces que haya ese contacto del autor con la víctima. Entonces, habíamos dicho que todos estos delitos eran de tipo delito de acción penal, vamos, son todos delitos penales, donde son todos delitos de tipo doloso, es decir, hay una intencionalidad manifiesta en el autor de llevar a cabo el abuso sexual, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el sujeto activo y sujeto pasivo acá podía ser indistinto, la mujer o el varón, y que en el caso del abuso, el delito podía cometerse con aprovechamiento de la condición de la víctima en razón de muchas circunstancias, por ejemplo, la edad, la imposibilidad de la víctima, el empleo de violencia cuando la víctima está privada de razón o afectada por alguna enfermedad. Y también el aprovechamiento de la relación de superioridad del autor sobre la víctima. En el segundo párrafo, lo que dijimos que nosotros no hace falta que sepamos el número de los artículos, pero sí cómo se titula. Damos el primer párrafo entonces del abuso sexual, el artículo 119 es la figura básica, donde comienza ya a haber abuso siempre y cuando haya el tocamiento, entonces, contacto. En el segundo párrafo comienza a subir de escalón el abuso sexual, por lo tanto la figura se va agravando y en el segundo párrafo se titula sometimiento sexual gravemente ultrajante, y eso es debido entonces a la circunstancia de llevarse a cabo ese agravante sobre la figura básica del abuso sexual, que es la duración y las circunstancias de realización del abuso. Un escalón más arriba y vamos a tener ya el acceso carnal. Entonces el artículo 119, tercer párrafo,
que se va a denominar abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía. Vamos a decir, el título general de este artículo 119 es el abuso sexual. Y en los párrafos va agravando la figura. El segundo párrafo entonces se va a denominar abuso sexual o sometimiento sexual gravemente ultrajante. El tercero, acceso carnal por cualquier vía, que sustituye a lo que anteriormente la ley denominaba delito de violación. Y los cuarto y quinto agravantes los cuarto y quinto párrafos del abuso sexual son los agravantes. El cuarto agrava a una figura, el quinto a otra, pero para no complicarse, lo que vamos a decir es que el artículo 119 del Código Penal, en su cuarto y quinto párrafo, habla de los agravantes del abuso sexual. Entonces, ¿qué circunstancias van a constituir agravantes al abuso sexual? El primero es el resultado, que haya un daño a la víctima, un daño físico o mental o la muerte de la víctima. Segundo agravante es el parentesco o el vínculo que tenga el autor con la víctima, sean parientes, tutor, curador, encargado de la guarda o de la educación. El tercero era por el modo de comisión del hecho, que era cometido por dos o más personas. Siempre que un delito lo cometa dos o más personas, ya pasa a ser agravante, en cualquier delito. El cuarto agravante es la calidad ministerial de algún culto. Aquellas personas que pertenecen a un culto y que llevan a cabo un abuso sexual. Acá la ley habla de culto, no dice qué tipo de culto, habla de culto en general. El otro agravante era por cometerlo aprovechando la situación de convivencia del autor con la víctima. Y el último, cuando el abuso sexual es llevado a cabo por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, pero siempre y cuando que ese personal se encuentre en ocasión de su función. Tiene que estar en función en el momento de llevar a cabo el abuso para constituir agravante. Y lo último que habíamos visto era el consentimiento, que el consentimiento era ausente, nulo o sin valor en el caso de las distintas circunstancias de realización del abuso. Bueno, habíamos llegado entonces hasta este punto del primero de los delitos, que era el abuso sexual, en sus 5 párrafos, y el consentimiento. La otra figura que constituye delitos sexuales o delito contra la integridad sexual es la sustracción o retención de una persona para menoscabar su integridad sexual. Este ya es el artículo 130 del Código Penal. Bueno, volvemos a repetir, no hace falta que sepamos los números, sino simplemente titular a los delitos. Acá, este es un delito denominado pluriofensivo porque va a afectar tanto a la integridad sexual como a la libertad, porque se sustrae a la víctima, es decir, se la sustrae de la vía pública, por ejemplo, y se la retiene. Entonces se ataca a la libertad de movimiento de la víctima y acompañado, ¿no es cierto?, de el ataque a la integridad sexual. Sustraer o retener entonces una persona. En este caso, el agravante lo va a constituir el que se lleve a cabo, ¿no es cierto?, cuando el sujeto pasivo sea un menor de 13 años. O sea, la víctima sea menor de 13 años, va a constituir un agravante en el caso de este delito. Ahí ustedes ven que dice, es un delito doloso, permanente en el tiempo y la tentativa es posible.
nosotros vamos a titular esto hasta acá, ¿no? Es un delito doloso. Esto ya es puramente jurídico, digamos. Tentativa es cuando uno va a realizar un delito, pero no lo termina de realizar ese delito. Por eso dice, la tentativa de llevar a cabo ese delito es posible, es decir, es admitida como delito. Por eso habla de la tentativa es posible. Pero ahí en eso no vamos a entrar porque eso ya es puramente jurídico. Entonces, lo único que vamos a decir es que todos estos delitos contra la integridad sexual son delitos de tipo doloso. Vamos a decir, el dolo está presente porque hay intención acá en el autor para llevar a cabo todos estos delitos. ¿Estamos? La culpa, eso que nosotros hemos visto, o que hacíamos la diferencia allá en las primeras clases, cuando habíamos visto la responsabilidad profesional, donde hacíamos la diferencia entre dolo y culpa, ¿vamos? Que habíamos dicho que la responsabilidad era culposa, no había intencionalidad. En cambio, en este sí, acá no hay culpa, sino que hay únicamente dolo. El otro delito son las exhibiciones obscenas. Estamos acá, la ley resguarda el derecho de las personas a no ver actos de esta índole, es decir, de exhibiciones. El sujeto activo puede ser cualquier persona, tanto sujeto activo como sujeto pasivo, cualquier persona. La acción, es decir, la realización del delito, consiste en ejecutar o va a ser ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas que consisten en mostrar a terceras personas órganos sexuales o otras partes del cuerpo. Todo lo que sea el exhibicionismo, digamos, las exhibiciones de tipo obsceno. Bueno, acá abajo dice es un delito doloso, que admite doble eventual y tentativa, estamos, eso, entonces no lo dejamos de lado, solamente decimos que es un delito de tipo doloso y que la figura se va a agravar cuando fueran menores de 18 años los que participen en este tipo de delito. El próximo delito es la promoción y facilitación de la corrupción de menores. ¿Estamos? Este ya es otro artículo. Promoción y facilitación de la corrupción que atenta contra el derecho de las personas que por razón de su edad no han alcanzado la plena madurez física, psíquica y sexual y no deben ser sometidos a tratos sexuales anómalos, digamos, en sus modos de realización. Sujeto activo y sujeto pasivo, digamos, puede ser varón o mujer. Va a constituirse un agravante si el delito, si el sujeto pasivo es menor de 13 años. Bueno, ¿qué significa corrupción? Depravación de la conducta sexual en sus modos. ¿Cuáles son los corruptores? Son aquellos actos perversos, prematuros o excesivos realizados sobre el cuerpo de un menor, o por este sobre el autor o un tercero, o por el autor en su propio cuerpo en presencia del menor. Facilita y promueve la corrupción aquellos que engendran en el menor la idea de las prácticas corrompidas, estas prácticas de corrupción. El otro artículo es el otro delito, artículo 125 y 126 del Código Penal, promoción y facilitación de la prostitución de los menores. ¿Vamos? Prostitución, bueno, depravación de trato sexual en cuanto a los motivos que no son los motivos normales que llevan a cabo el trato sexual, ¿estamos? Las relaciones sexuales.
La prostitución la definimos como la entrega sexual habitual por precio y a personas indeterminadas. Son delitos también dolosos. Bueno, promueve la prostitución aquellos que por actos o expresiones incitan a un menor de 18 años a prostituirse o a persistir en la prostitución. El que facilita la prostitución es el que hace más fácil o allana los obstáculos que puedan presentarse para la autoprostitución de un menor o le proporciona los medios para caer en estos actos. La promoción y facilitación de la prostitución de mayores de edad, el sujeto pasivo puede ser varón o mujer, el autor debe obrar acá con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos. También son delitos dolosos, bueno, de pura actividad, que admite tentativa, eso no. El otro artículo, bueno, que en realidad esta es una ley que modificó al artículo 128 del Código Penal, que es la producción, publicación o distribución de imágenes pornográficas. Acá esta ley protege el derecho de los menores de 18 años no ser utilizados en esos producción o publicación o espectáculos, ni permitir, ¿no es cierto?, su admisión a ese tipo de espectáculos. La acción consiste en producir, financiar, ofrecer, publicar, divulgar, distribuir dibujos, fotografías, películas cinematográficas. También es un delito de tipo doloso. Y por último, tenemos la facilitación del acceso a espectáculos pornográficos y suministro de material pornográfico a menores de 14 años. Acá la ley también protege el normal desarrollo de la personalidad de los menores en el aspecto sexual. Sujeto activo, en la facilitación, la persona autorizada para permitir o impedir la entrada al local donde se va a presentar un espectáculo de este tipo. Sujeto pasivo, los menores de 14 años. ¿Cómo se lleva a cabo este delito? Facilitar la entrada por precio o gratuitamente y suministrar material de tipo pornográfico al menor. Es un delito de tipo doloso. Muy bien. Hasta ahí entonces los delitos contra la integridad sexual. ¿Estamos? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? El último de los temas que vamos a ver es la criminología, ¿sabemos? Que no es lo mismo que la criminalística que nosotros vimos clases pasadas. La criminalística estudiaba al lugar del hecho, estábamos todo aquello que eran la búsqueda de aquellos indicios para llegar a la investigación del delito, o de quién había cometido ese delito. Delitos de cualquier tipo, habíamos dicho en ese momento, que se basaban en las huellas, marcas y rastros, en buscar esas evidencias para llegar al autor del delito. En este caso, la otra rama de la medicina legal, que es la criminología. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Muy bien. Esta otra rama de la medicina legal, que es la criminología, esta es en la que va a estudiar en particular al delito, por un lado, y al delincuente. ¿Estamos? El delito en los aspectos sociales y políticos, y al delincuente en sus aspectos psicológicos y psicopatológicos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de esa persona para que
para que la lleve a cometer un delito, ¿no? Nosotros vamos a ver que un delincuente, desde el punto de vista psicopatológico, antropológico, ¿no?, tiene rasgos que lo presentan, ¿no?, desde ese punto de vista como una persona delincuente. Y dentro de los motivos por los cuales esa persona lo lleva a cometer un delito, básicamente se basa, o muy principalmente, son los factores socioeconómicos, ¿no? El ambiente, el lugar donde vive esa persona, la situación económica que la lleva, ¿no es cierto?, a cometer el delito. De todas formas, esto sería, ¿no es cierto?, lo que es la persona que ya es delincuente o que entra en el mundo de la delincuencia. Cualquiera de las personas, cualquiera de nosotros puede llegar a cometer un delito. Eso no quita que uno no pueda cometer cualquier tipo de delito, ¿no? Lo primero que vamos a ver es cómo al crimen, al delito, al delincuente, cómo es estudiado, y se estudia a través de las escuelas penales. Estamos dentro del derecho penal, existen escuelas que establecen el por qué, el qué motivo lleva, ¿no es cierto?, a la persona a la realización de un delito. La primera de las escuelas es la escuela clásica, que nos habla de que la tutela del derecho es congénita en el hombre y está dada por Dios para cumplir con la vida en común, es decir, para desarrollarse dentro de la sociedad. El derecho proviene de la divinidad. Esta escuela sostiene como principio filosófico a lo que se denomina el libre albedrío, es decir, la libre elección como proceso mental de deliberación, decisión y ejecución, ¿vamos? Es decir, como resultado de este principio filosófico, el sujeto elige entre el bien y el mal. ¿Estamos? Entonces, cualquiera de nosotros tiene libre albedrío, dice, es decir, libre elección como proceso mental de deliberación, decisión y ejecución. ¿Estamos? Es decir, uno es libre de elegir entre ir por el camino del bien o cometer el mal. ¿Estamos? Esto, digamos, es dentro de la normalidad de la persona. Ahora, la persona común, normal, que puede ser cualquiera de nosotros, puede tener algún factor que la lleve en ese momento a cometer un delito, ¿no? X causa la puede llevar a cometer un delito, ¿no? Entonces, lo normal en la mente de la persona es que vaya por el camino del bien, ¿no? Ahora, la otra persona que elige ir por el camino del mal, también mentalmente está dentro de la normalidad, digamos, y elige el camino del mal, de cometer el delito. La responsabilidad, dice esta escuela, en virtud del libre albedrío, el sujeto es responsable moralmente. En cambio, el enfermo mental va a ser irresponsable por falta de inteligencia o de voluntad. Dice esta escuela que existe proporcionalidad también entre el delito y la pena. ¿Estamos? Es decir, proporción entre el tipo de delito y la pena que se va a aplicar.
Eso ya lo dice la última escuela, el equilibrio que tiene que haber entre cometer un delito y la pena, es decir, el delito de hurto o el delito de robo no tiene la misma pena que el homicidio, por ejemplo, ¿no? El homicidio simple. O el homicidio simple no tiene la misma pena que un homicidio culposo. ¿No? Eso entonces habla de la proporcionalidad que tiene que haber entre el delito y la pena. Eso lo va a establecer la última escuela, donde el juez que tiene esa decisión final de aplicar, ¿no es cierto?, a una persona que ha cometido un delito, la pena correspondiente a ese tipo de delito. ¿Qué nos dice la segunda escuela, la escuela positiva? La escuela positiva, por el contrario a lo que dice la escuela clásica, nos dice que el derecho para esta escuela no es positivo, sino que es objetivo y que viene del hombre y no de la divinidad. ¿No? El derecho es establecido por el hombre. Tiene como principio filosófico al determinismo, dice que establece este principio que hay una relación entre el autor y las causas. ¿No? Esta escuela estudia aquellos factores que predisponen al autor a cometer el delito. Es decir, lo que nosotros hablábamos recién al comienzo de aquellos factores que van a influir en una persona que vive dentro de la sociedad, que lamentablemente influyen de tal manera esos factores que lo llevan a esa persona a cometer un delito. ¿Y cuáles son esos factores? Básicamente la situación económica puede ser uno de los factores más importantes. Por eso dice, estudia los factores que predisponen al autor a cometer el delito. La responsabilidad es de tipo social o legal con cualquier estado psíquico en que se encuentre, pues porque dice esta escuela que solamente hay responsabilidad por el solo hecho de integrar la sociedad. O sea, la persona dentro de la sociedad se rige por el derecho, ¿no?, por la norma, y por el solo hecho de estar dentro de la sociedad, para esta escuela hay responsabilidad. Y el delito, dice, es la consecuencia de factores biosociales, lo que decíamos recién. La pena es proporcional a la temibilidad del delincuente, es decir, acá, ¿no es cierto?, va a tenerse en cuenta la situación de la persona que delinque. No es lo mismo una persona que, debido a la situación económica, X factor, por ejemplo, va y roba un plato de comida, no es lo mismo que aquel delincuente que tiene ya o es reincidente en el delito y tiene, por ejemplo, 2 o 3 homicidios. ¿Vamos? Entonces, la pena ahí tiene que ser proporcional a lo que es el tipo de persona delincuente. La tercera escuela, que se denomina Escuela de Derecho Penal de Italia, habla de que esta escuela se basa en el estudio científico del delincuente y de la criminalidad. El delincuente tiene que tener la condición de dirigibilidad, es decir, la aptitud de sentir la coacción psicológica de la pena. ¿Qué significa esto? Que una persona que, bueno, esta escuela, tanto la primera como la tercera, nos va a llevar al otro tema que vamos a ver a continuación, que es la psiquiatría forense, donde nos habla de la imputabilidad de la persona, es decir, cuando esa persona va a ser imputada por un hecho, ¿vamos? O inimputable cuando no es imputada del hecho por tener alguna, por ejemplo, patología de tipo psiquiátrico. Entonces, para esta tercera escuela, dice que la persona que comete el delito tiene que tener la condición de dirigibilidad.
Es decir, si la primera escuela a nosotros nos decía que la persona tenía libre albedrío de ir por el camino del bien o por el camino del mal, acá el delincuente que va por el camino del mal tiene que tener la condición de dirigibilidad. ¿Qué significa condición de dirigibilidad? Que la persona que va a cometer un delito, por ejemplo, va a cometer un homicidio, va a matar a una persona. Entonces, esa persona es consciente, es normal, elige ese hecho de matar a una persona y tiene que tener la condición de dirigibilidad, es decir, llevar a cabo ese hecho del homicidio y a su vez la actitud de sentir la coacción psicológica de la pena. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo voy a matar a una persona, tengo que dirigir mi acción, es decir, mi accionar hacia el hecho, es decir, a cometer el homicidio, que es matar a otra persona, y yo sé que si me descubren que soy el autor, voy a tener una pena, ¿estamos? Por matar a esa persona, ¿estamos? Eso significa entonces dirigibilidad para llevar a cabo el hecho y, por otro lado, la coacción psicológica de la pena, es decir, ser consciente que voy a tener una pena por llevar a cabo ese tipo de hecho, ¿sabes? Que es el delito de homicidio. Acá la responsabilidad es de tipo moral y se afirma en que la imputabilidad emana de la voluntad y de sus elementos, ¿sabes? Es decir, esa persona normal que comete el hecho, dirige sus acciones y siente la coacción psicológica de la pena, va a ser imputada, es decir, va a ser responsable de ese hecho que ha llevado a cabo, que es el matar a una persona. Vamos, porque hubo voluntad, porque dice que la imputabilidad emana de la voluntad y de sus elementos para llevar a cabo ese tipo de delito que era el homicidio, que es el que estamos llevando, o el que estamos dando como ejemplo. Pero podemos tener cualquier tipo de delito, un abuso sexual, un robo. Eso significa que la persona normal va a ser imputada de ese hecho. Por lo tanto, dice esta tercera escuela que son imputables o inimputables según sean capaces o no de recibir la acción intimidatoria de la pena. Por supuesto, el imputable a saber que va a tener una pena. En cambio, el inimputable no, porque no comprende lo que está realizando. Se corta y volvemos a entrar, chicos. El hombre es el centro de estudio. El pragmatismo es la filosofía de la acción justa que exige competencia en el juez y eficacia en la acción penal. La responsabilidad es de tipo moral y social por imputabilidad en lo normal y estado peligroso o inimputabilidad en las personas anormales. Entonces, hacemos un repaso de las 4 escuelas. Las 4 escuelas, entonces, que estudian al delito y al delincuente, nos hablan de, entonces, la primera escuela del libre albedrío que tiene que tener la persona. Libre albedrío como proceso de normal decisión, ejecución. Entonces, la persona siempre, en la mayoría de los casos, va a ir sobre el camino del bien. Ahora, yendo por el camino del mal, esa persona elige ir por ese camino. La segunda escuela
nos habla de del estudio de esos factores que lo llevan a la persona a cometer un delito. Estamos dentro de la sociedad. La tercera escuela nos dice que esa persona que ya ha elegido ese camino del mal como libre decisión, estamos por el principio del libre albedrío que decía la primera escuela, elige entonces ir por el camino del mal. Esa elección tiene que tener, al cometer un delito, la condición de dirigir las acciones para llevar a cabo ese delito y también ser consciente de que va a tener una pena, ¿vamos? Sentir la coacción psicológica de la pena. Y acá habla de la imputabilidad y la inimputabilidad. La cuarta escuela nos habla de el pragmatismo, es decir, el equilibrio que tiene que haber, por eso se denomina filosofía de la acción justa, porque tiene que haber competencia en el juez. ¿Sabemos qué significa eso? El juez tiene que es el que va a determinar, el que va a dictar la sentencia ante un delito sobre una persona delincuente o determinada que haya cometido el delito. Eficacia, entonces competencia en el juez y eficacia en la acción penal. ¿Qué significa eso? Que hay un equilibrio entre el juez que va a dictar una sentencia y la pena. Es decir, como decíamos en un comienzo, no es lo mismo la pena de un delito de robo que un delito de homicidio. ¿Vamos? Entonces el juez no puede darle a una persona que ha cometido un robo la pena de el homicidio simple, que de 8 a 25 años. ¿Vamos? Cada delito tiene establecida su pena y dentro de esa pena el juez tiene que dictar en cuanto a mínimos y máximos de la pena, ¿no? Porque los delitos tienen un mínimo y un máximo. Por ejemplo, el homicidio dice que la pena es de 8 a 25 años. 8 es lo mínimo, 25 años es lo máximo. ¿Estamos? Entonces el juez en esos extremos mínimos y máximos tendrá en cuenta, ¿no es cierto?, diversos factores, diversas circunstancias que pueden rodear a ese delito, pero siempre va a tener que dictar una sentencia de acuerdo a esos márgenes que tiene para dictar. Por eso esta escuela habla de ese pragmatismo o esa acción justa. Ya lo vamos a volver a ver a esto en la psiquiatría, porque ahí vamos a entrar a ver ya cuando la persona ha cometido el delito si va a ser imputable o inimputable. ¿Cómo dividimos a la criminología para su estudio? ¿Vamos? El estudio entonces del delincuente lo vamos a dividir en, primero, la etiología criminal. La etiología criminal la subdividimos en 2 puntos: la antropología criminal, es decir, aquellos caracteres que pueden estar presentes en una persona delincuente. Y la sociología criminal, es decir, todas aquellas condiciones individuales, físicas y el medio ambiente donde esa persona desarrolla su vida, que esos factores influyen para que esa persona la lleve a cometer el delito. Sobre todo, como decíamos, la situación económica es uno de los factores más importantes en la producción de la delincuencia. El segundo punto del estudio de la criminología es la clínica criminológica, es decir, aquellos caracteres que son estudiados a través de 2 tipos de clasificaciones, que son la psicopatológica de Ferri, ¿no? Y estos 2 autores entonces toman en cuenta la
parte psicopatológica como Ferri y lo clasifica a la persona delincuente como nato, ¿no? Habitual, el delincuente loco, el pasional, ¿no? El pasional es decir, aquel que puede llevar a cabo un crimen pasional, y el ocasional. Y desde otro punto de vista de la clínica criminológica tenemos a la antropología, donde otro autor como es Lombroso, precursor de la antropología, establece un tipo antropológico especial de persona que lo denomina delincuente nato y que lo clasifica en con diversas sintomatologías, por ejemplo, indiferencia al sufrimiento ajeno, a la muerte, al suicidio fácil. Damos todos estos signos que lo llevan o que pueden estar presentes en esa persona. Por ejemplo, la amoralidad, la inafectividad, la inadaptabilidad, el impulso, todo eso que provoca mala conducta, indisciplina, y esto lo lleva, ¿no es cierto?, a esa persona a la delincuencia. Es decir, este autor lo estudia a través de estas características, cómo puede comenzar una persona hasta llegar a la producción de la delincuencia. Y el último punto de la clínica criminológica es el tratamiento, la reforma. Vamos a decir, cuando el delincuente tiene una sentencia, va, ¿no es cierto?, a la detención, a la privación de la libertad, es decir, al cumplimiento de la pena que la sentencia le impone. Y esto es lo que se denomina la política penitenciaria o penología, vamos a decir, el cumplimiento de esas sanciones penales, que pueden ser reclusión o prisión, multa e inhabilitación. Por ahí estas penas pueden ser solas o pueden ser acompañadas por ejemplo, una prisión puede acompañarse con multa e inhabilitación, que es lo que nosotros habíamos hablado en responsabilidad profesional. Dijimos que el médico que cometía un homicidio culposo, por ejemplo, una mala praxis, podía tener una pena de prisión y también una inhabilitación. ¿Vamos? Son los tipos de pena: prisión, multa e inhabilitación. Y de acuerdo, ¿no es cierto?, a la severidad del delito va a ser el tipo de pena que se va a dictar en esta sentencia. De todas formas, de acuerdo a la pena, esto es la parte donde el delincuente tiene, o la persona que ha cometido el delito va a cumplir esa pena. Todo el tiempo que transcurre la persona detenida, ese tiempo se impone por razones de educación y de readaptación social. El cumplimiento de la pena lo que hace es que esa persona se readapte a la sociedad, es decir, pueda ser readaptada y vuelta a la sociedad luego de cumplir esa pena. ¿No? Y esto ya estamos hablando de penas mayores, de delitos mayores, ¿no es cierto?, donde hay un cumplimiento más largo en el tiempo, donde se trata de readaptar a la persona para su vuelta a la sociedad. Dentro del cumplimiento de la pena, los internos pueden trabajar, tienen protección por accidentes que se puedan ocurrir en el trabajo, enfermedades profesionales, y el periodo de tiempo también se computa a los fines previsionales. Todo esto son algunos de los puntos que se van a cumplir dentro de un servicio penitenciario. Esto es en cuanto a lo que son las penas de la privación de la libertad, penas privativas de la libertad. Por otro lado, o la multa de inhabilitación, ¿cierto? Por otro lado, vamos a tener las medidas de seguridad
que esos son para casos de personas inimputables, ¿estamos? Como son las internaciones y demás. ¿Estamos? En líneas generales, entonces, es el cumplimiento de la pena. El último punto de la criminología, hacemos referencia a lo que es la delincuencia de los menores. ¿Vamos? El menor va a ser sometido a exámenes médicos por especialistas también en antropología, sociología, psiquiatría, similar al adulto, que eso ya lo vamos a ver en el otro tema, en psiquiatría, donde el adulto también es sometido a todos estos exámenes. Entre los factores que van a influir en la delincuencia de menores, vamos a tener primero la personalidad del menor, a las clases sociales, a la falta de afecto, vamos a decir, en el ambiente y en el seno familiar, digamos, que influyen en esa personalidad donde se cría el menor. El tratamiento del menor delincuente es diferente al adulto, comprende la patria potestad y el patronato, es decir, la entrega a quien ejerza la patria potestad, a quien tenga la guarda de ese menor, a las medidas de seguridad y, como decíamos recién, que son internación en establecimientos para el cumplimiento de penas, y también la intervención de organismos que pertenecen a desarrollo humano y familia, ¿estamos? Como son, bueno, jueces de minoridad y familia, vamos, son los organismos que se encargan de hacer cumplir el tratamiento en el caso del menor delincuente. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? Vamos al último tema que nos habla de la psiquiatría forense. Acá nosotros vamos a completar lo que veníamos viendo en el tema anterior sobre determinar cuándo una persona es responsable de un hecho cometido. Vamos a decir, cuando es imputable y cuando es inimputable, es decir, que no comprende lo que ha realizado o no comprende el hecho que ha llevado a cabo, y llámese cualquier tipo de delito. Entonces, definimos a la psiquiatría forense como la rama de la medicina legal que va a estudiar las cuestiones legales de los estados de anormalidad, ¿no? De los estados de anormalidad de la persona. Dentro de del derecho penal, de la legislación penal, vamos a tener en el sujeto dos extremos psíquicos, ¿estamos? Es decir, desde el punto de vista penal, el sujeto va a ser responsable penalmente de aquel delito cometido, es decir, este es el sujeto normal. Vamos, en un extremo psíquico vamos a tener al sujeto normal, que es responsable penalmente. Y por el otro extremo vamos a tener al sujeto anormal psíquico, que no es responsable penalmente. ¿Estamos? Ya vamos a ver cómo la ley establece, ¿no es cierto?, que a través de exámenes que se le van a realizar a una persona se determina si esa persona es un sujeto normal, responsable, o es anormal, no responsable penalmente del hecho cometido. Vamos a empezar hablando primero del sujeto normal, que va a ser imputable. Vamos a decir, ese sujeto que comete un delito basándose en la primera escuela y en la tercera escuela, es una persona normal.
Imputar, desde la definición del latín, imputar significa asignar o atribuir en la cuenta o a cargo de alguien. Estamos a decir, atribuirle a alguien algo que ha realizado. Eso significa imputabilidad. La imputación, dice, está contemplada en las normas procesales. Para la escuela clásica, la imputabilidad es la relación de causalidad entre el autor y el delito y supone el libre albedrío. Lo que nosotros habíamos visto recién en las escuelas. La escuela clásica que decía el libre albedrío. Es decir, la persona normal para la legislación penal es aquella persona que tiene libre albedrío, es decir, sujeto normal, proceso mental normal de decisión, de ejecución, de llevar a cabo un delito. Y eso lo empalmamos con la tercera escuela, porque la imputabilidad dice que se parte del libre albedrío y la persona esa que ha tenido un proceso mental normal de decisión y de ejecución, tiene que tener, aparte de ese proceso mental de decisión, la condición de dirigibilidad. Es decir, la persona es normal, se relaciona, ¿no es cierto?, el cometer un delito. Pero no solamente tiene ese poder de decisión y ejecución, sino que cuando lo lleva a cabo, tiene que tener la condición de dirigibilidad, voluntad, ¿no es cierto? Y debe ser capaz de sentir la coacción psicológica de la pena. Saber que las acciones que dirige a cometer un delito, sabe que va a tener una pena, siente la coacción psicológica de la pena. Entonces, la imputabilidad parte de la primera escuela y relacionado con la tercera escuela. Ahí nosotros tenemos a la persona imputable. La responsabilidad, desde una definición del latín, significa prometerse u obligarse a algo. Responsabilidad significa obligarse o ser responsable de la realización del acto. Se fundamenta en la imputabilidad y en la calificación de la capacidad para la obligación de sufrir las consecuencias penales que le van a corresponder por el hecho de atribuirlo a alguien, es decir, luego de relacionar el delito con su autor. Es decir, la persona imputable es igual a responsabilidad. Es imputable, es responsable del delito cometido. Muy bien. Nosotros vemos a la imputabilidad desde el Código Penal argentino y desde el Código Procesal Penal. En este caso es el Código Procesal Penal de Nación. No se olviden que el Código Penal es un código de fondo, en cambio el Código Procesal es de forma. Por lo tanto, las provincias pueden tener diversas formas de llevar a cabo un proceso. Por eso el Código Procesal, al ser un código de fondo, puede tener distintas formas de llevar la investigación, de quién va a llevar a cabo la investigación, si un juez o un fiscal. Eso lo hace el código, está a cargo entonces del Código Procesal Penal. Desde el punto de vista del Código Penal, la imputabilidad es la capacidad del autor para comprender la criminalidad del acto y o dirigir sus acciones. La definición de imputabilidad es una oración, compuesta por dos partes, o por
Sí, por dos partes. La primera parte dice capacidad del autor para comprender la criminalidad del acto. ¿Y por qué nosotros decimos, o por qué el Código Penal define comprender la criminalidad del acto? Vamos, porque ese acto debe ser de tipo criminal o de tipo delictual, ¿no? Nosotros comprendemos cualquier tipo de acto. Vamos a decir, nosotros tenemos capacidad para comprender un acto. Un acto puede ser el que ustedes se imaginen, ¿no? Hacer una llamada por teléfono, yo levanto el celular, es un acto. Dirijo mis acciones para llevar a cabo ese acto de hablar por teléfono. Dirijo mis acciones o su acción, como dice la definición. Pero el Código Penal le agrega esa palabra criminalidad, porque acá estamos hablando de actos de tipo delito. Por eso habla de criminalidad del acto. ¿Cuál es un acto que tenga que ver con criminalidad? Cualquier tipo de delito, un abuso sexual, el robo, el homicidio, ¿no? Eso es comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, ¿no? Las acciones del autor. Por eso la definición entonces es capacidad del autor para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Esa es entonces la definición de imputabilidad desde el punto de vista del Código Penal. Ahora, ¿qué dice el Código Procesal Penal? Y volvemos a decir lo que dijimos recién. Esto está tomado desde el Código Procesal Penal de la Nación, ¿estamos? Pero es algo orientativo, ¿estamos? Pero como dijimos, puede variar de acuerdo a los códigos procesales provinciales, ¿estamos? De las distintas provincias de donde es cada uno, puede tener, o país que sea cada uno de ustedes, puede tener su forma de llevar a cabo el proceso, y eso lo hace entonces el Código Procesal Penal. Entonces, en línea general decimos que el Código Procesal Penal contiene normas en relación a la condición del imputado, ¿no? Esa persona imputable entonces, tiene normas en relación a la condición de imputado y su capacidad o incapacidad. A partir de ahora nosotros tenemos una persona imputada por un hecho, pero tenemos que saber si esa persona es capaz o incapaz, ¿estamos? Si pudo dirigir sus acciones para que realmente sea imputable. Bueno, derechos del imputado, y esto es en líneas generales, no hace falta que sepamos los artículos, solamente cuáles son los derechos. Primer derecho que tiene toda persona que ha cometido un delito, así sea el delito más aberrante que pueda haber cometido una persona, toda persona tiene derecho a su abogado defensor. Vamos, el abogado defensor es el primero de los derechos que tiene la persona imputada de un hecho o de un delito. Ese abogado va a ser el que va a llevar a cabo la defensa, aclarando los hechos e indicando las pruebas en favor, ¿no es cierto?, de su defendido. El otro artículo habla de la incapacidad, ¿no? Y esto hace referencia a que si es que se presume que el imputado en el momento de cometer el hecho, y eso ya lo vamos a ver en inimputabilidad, si se presume que el imputado en el momento de cometer el hecho padecía de alguna enfermedad mental que lo hacía inimputable, podrá disponerse su internación en un establecimiento especial. ¿Estamos? Ese establecimiento mental determinará si esa enfermedad mental que padecía en el momento de cometer el hecho era provisoria o es una enfermedad mental que lo hace directamente inimputable.
El otro artículo habla también de incapacidad, dice que si durante el proceso sobreviene la incapacidad mental, si durante el proceso, es decir, no en el momento del hecho, como decía el artículo anterior, no en el momento de cometer el delito, ahí donde podía tener una enfermedad mental, sino acá habla de que durante el proceso surgiera alguna incapacidad, el tribunal puede suspender la tramitación de la causa, es decir, suspender el proceso y ordenar la internación del detenido, del imputado. Si esa incapacidad curare, el imputado va a regresar y va a proseguir la causa. Y el último artículo habla de que todo imputado tiene que realizársele un examen mental obligatorio. A toda persona se le va a realizar el examen mental o psiquiátrico obligatorio. Doctor, Sí. disculpe, le hago una pregunta en relación al primer artículo que nombró. Es una pregunta tonta capaz, pero, por ejemplo, si una persona es abogada y comete un delito, ¿él mismo puede ser su abogado defensor o sí tiene que ser otra persona? No, va a tener otro abogado. Ah, bien, bien, bien. O puede defenderse también, ¿no es cierto? Eso también, como decíamos al comienzo, puede ser también, eso ya es parte del proceso, ¿no es cierto? Los distintos procesos, como hablábamos recién, pero lo normal es que toda persona, por más abogado que sea, va a tener el abogado defensor, ¿cierto? Que va a ser, digamos, o va a ejercerse una codefensa, digamos, porque el imputado al ser abogado va a tener conocimiento, ¿no es cierto?, de todo el proceso, pero sí va a tener su abogado también defensor. Bien, profe, gracias. Muy bien. Hasta ahí entonces la imputabilidad. ¿Qué dice ahora? Nosotros hasta ahí entonces, si la persona es normal, estamos persona normal imputada. De un hecho es determinado un sujeto normal, comprendía lo que estaba realizando, no tiene ninguna patología, ninguna causa que no le permitiera comprender lo que estaba realizando. Sujeto normal, imputable. Ahora, en el otro extremo, estamos ante una persona, un sujeto anormal psíquico, es decir, aquella persona que padece de alguna afección, de alguna enfermedad o de alguna causa que en el momento del hecho lo haga que no pueda comprender la criminalidad del acto y o dirigir su acción. Entonces, la inimputabilidad, dice el artículo 34, inciso primero del Código Penal, que no son punibles el que no haya podido en el momento del hecho. Y ustedes ven ahí que está resaltado con negro momento del hecho. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ese es el momento clave para la justicia para determinar si esa persona comprendió lo que estaba realizando al cometer el delito. Por eso se habla de momento del hecho. Y define entonces el artículo 34, inciso primero, que no son punibles el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por, y ahí vienen las afecciones psiquiátricas, insuficiencia de las facultades, alteraciones morbosas de la misma, estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto y o dirigir sus acciones. Es decir, a partir de acá dice comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Es decir, lo que decía la definición de imputabilidad. Entonces, para que la justicia determine
que una persona es inimputable y por ende no es responsable, es decir, no es responsable para tener una pena, sino que va a ser responsable, sí, del delito, pero en vez de una pena va a tener una internación, es decir, una medida de seguridad. Por eso, para la justicia, no interesa que la persona en el momento del hecho sea inimputable, es decir, anterior ni después, sino que en el momento del hecho la justicia tiene que determinar si no comprendió la criminalidad del acto porque presentaba patologías psiquiátricas, estado de inconsciencia, o error o ignorancia, que ya vamos a establecer, ¿no es cierto?, qué corresponde cada una de esas causas. Entonces, por eso es clave el momento del hecho. Bueno, ahí se corta, chicos, y salimos y volvemos a entrar, así terminamos. Inimputabilidad, artículo 34, inciso primero, no son punibles quienes en el momento del hecho, eso es, que se tiene que determinar entonces claramente que en el momento de llevado a cabo el hecho, ese sujeto, esa persona, no comprendía la criminalidad del acto ni podía dirigir sus acciones porque justamente estaba afectado por alguna de estas causas: insuficiencia de las facultades, alteraciones morbosas de las mismas o estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable. Muy bien. Insuficiencia de las facultades abarca todos aquellos oligofrenias, deficiencias, retardos mentales, que provocan un defecto en la actividad cognitiva o cognitiva. Alteración morbosas presentan un trastorno general y persistente de las funciones psíquicas, como los estados de psicosis, demencia, oligofrenia. Los estados de inconsciencia son aquellos procesos de disgregación con automatismo psíquico y motor, pérdida momentánea de la personalidad psíquica superior con amnesia consecutiva que abarca el tiempo de duración del acceso. En el caso de la inconsciencia hay fugacidad de los síntomas, alteraciones de la conciencia, no pérdida, sino que conciencia confusa, ausencia de la memoria de los hechos durante el acceso, ¿no? Hay una ausencia completa de la memoria, pero de los hechos que han sucedido en el momento de llevado a cabo ese hecho. Bueno, la etiología, esto ha cambiado. Hoy en día, ¿no es cierto?, la embriaguez no es causal de inimputabilidad, ¿no? Esto va cambiando, ¿no es cierto?, a medida que se va reformando el código o se van cambiando algunos artículos o leyes que van sustituyendo algunos artículos. Antes, ¿no es cierto?, la embriaguez constituía un caso de inimputabilidad. Hoy no, hoy no, la embriaguez es más, constituye estados o agravantes de algún delito. ¿Vamos? Y por otro lado, por ejemplo, una causa de tipo médica puede ser la epilepsia. Muy bien, hasta ahí entonces lo que es imputabilidad: sujeto normal, responsable penalmente, tiene que cumplir una pena de acuerdo a la sentencia. Inimputabilidad: aquella persona que no comprende lo que está realizando por alguna afectación psiquiátrica o estado de inconsciencia, es determinado inimputable y debe cumplir la pena, ¿no es cierto?, pero a través de una medida de seguridad, como puede ser una internación. Ahora, vemos por último qué pasa con los estados de emoción. La emoción violenta, que ustedes la deben haber sentido nombrar, que es muy frecuente
donde el abogado defensor, ¿no es cierto?, que de aquella persona que ha cometido un delito, a ver, el abogado defensor, ¿no es cierto?, cuando su cliente es autor del delito, lo que va a tratar de tener dos mecanismos de defensa, como son, por ejemplo, tratar de llevarlo hacia la inimputabilidad, es decir, no comprendió lo que estaba pasando. Vamos, eso tendrá que determinarlo la justicia. Y por el otro lado, llevarlo hacia el estado de emoción, es decir, hubo una emoción violenta. Actuó el autor, el cliente, dice el abogado, actúa en estado de emoción violenta. Esto, ¿no es cierto?, estas dos circunstancias, digamos, de defensa que puede tener un abogado con su cliente, tiene que ser demostrado, ¿no es cierto?, y tiene que demostrarse, y la justicia determinar primero si hubo inimputabilidad, que es el extremo, y por otro lado, que si es que puede haber emoción. Por eso dice que, desde el punto de vista psiquiátrico forense, la emoción tiene importancia fundamental, en especial por su aplicación delictual. Se lo invoca en la psicogénesis de muchos delitos contra las personas. Nosotros tenemos tres tipos de emociones: fisiológica, violenta y patológica. Acá nosotros vamos a ver, y ustedes para el estudio de esta parte de la emoción, la dividimos en dos partes. ¿Qué dice la emoción desde el punto de vista médico? ¿Sabes? Porque las distintas emociones tienen su propia, digamos, sintomatología. Pero por el otro lado tenemos que establecer desde el punto de vista legal qué pasa con esos estados de emoción y sobre todo a dónde se puede aplicar, en qué tipo de delitos se puede aplicar. Comprobada la emoción, en el caso de la violenta, va a configurar, en este caso, un atenuante de la pena. ¿Vamos? Es decir, una persona mata a otra persona, se determina que hubo un estado de emoción violenta. ¿Vamos? El abogado defensor busca todas las pruebas, llega a recolectar todo y establece que, o presenta en el juicio, todo lo que hace que la persona, el cliente, su cliente, ha actuado en estado de emoción violenta. La justicia establece entonces que hay emoción violenta. Si mata a otra persona, es homicidio simple de 8 a 25 años. Habíamos dicho que nosotros que en ese margen las penas podían establecerse. En cambio, si se establece la emoción violenta, va a ser un atenuante, o sea, no deja de haber pena, pero la pena va a ser menor si es que hay, si es que se comprueba entonces la emoción violenta. Muy bien, desde el punto de vista médico, la emoción fisiológica: perturbación de la capacidad de síntesis, inhibición voluntaria, tendencia al automatismo. No hay amnesia en este caso, pero puede haber memoria imprecisa. La emoción violenta está en un escalón por encima de la emoción fisiológica, hay una intensidad mayor, pero tampoco se llega a suprimir la conciencia ni la memoria. La memoria presenta trastornos, lagunas, hay tendencia al automatismo y a las conductas impulsivas, ¿no? Ya vamos a dar ejemplos de lo que es la emoción violenta, ¿no? La memoria dice trastornos o lagunas. ¿No? Es aquella persona que ha llegado a cometer un delito y no sabe lo que ha pasado, ha tenido una conducta impulsiva, ¿no? No puede recordar, ¿no es cierto?, porque tiene lagunas. Por supuesto que esto se tiene que comprobar con los estudios, con los exámenes psiquiátricos. Esto no lo va a comprobar el abogado, sino que esto lo va a determinar
los exámenes psiquiátricos a los cuales va a ser sometido ese autor del delito. La emoción patológica, en cambio, ya produce inconsciencia fugaz, perturba la voluntad, el juicio y la inteligencia. Acá hay amnesia, se pierde el control inhibitorio, se exalta el automatismo, hay descarga motriz y el sujeto puede sentir depresión posterior. Ahí tenemos entonces los tres tipos de emoción desde el punto de vista médico. ¿Qué dice el Código Penal respecto de la emoción violenta y la emoción patológica? ¿No? Desde el punto de vista de la emoción patológica, abarca los estados de inconsciencia del artículo 34 del inciso primero. ¿No? Dentro de estos estados de inconsciencia teníamos, bueno, a la epilepsia y a la embriaguez, que eran causales de inimputabilidad, pero hoy en día, como dijimos, la embriaguez no entra dentro de lo que son estos estados de emoción violenta. Ahora, la que sí es la que se tiene que determinar es la emoción violenta como atenuante de la pena, y esto en el caso de la emoción violenta, si es comprobable, solamente son para casos puntuales. ¿Estamos? El homicidio simple, el homicidio en ascendiente, descendiente o cónyuge. Esto es claro, el Código Penal hasta hoy, hasta hoy, dice homicidio en ascendiente, es decir, matar a los padres, abuelos, es decir, ascendiente. Descendiente es el homicidio a los descendientes, es decir, a los hijos, a la descendencia. Y al cónyuge. Hoy el Código Penal habla, ¿no es cierto? Hasta hoy habla del cónyuge. Si se modifica, hablará de la concubina, ¿no? Que eso puede ser modificado, ¿no es cierto? Estar hablándose de concubina más que de cónyuge. Cónyuge o concubina. Habla de las lesiones y de las lesiones con armas de fuego. ¿Estamos? Entonces, desde el punto de vista de la emoción violenta, desde el punto de vista médico, ¿qué había? Conductas impulsivas que lo llevan a la persona a tener esa reacción frente a un estímulo. ¿Y cuál es ese estímulo? ¿O cuál es un ejemplo típico de la emoción violenta? Es el crimen pasional. El marido que encuentra a la mujer con otro o la mujer que encuentra al marido con otra mujer. Es decir, ahí en ese caso hay una reacción, una conducta que lo lleva a tener conducta impulsiva y ese marido o esa mujer matan al marido, a la mujer y a la ama. ¿No? Si se comprobara en este caso la emoción violenta en un crimen pasional, nosotros estaríamos hablando de un atenuante de la pena, estaríamos hablando de un homicidio simple con una pena menor. En cambio, si la justicia no determina que hubo emoción violenta, acá nosotros estaríamos ante la existencia de un homicidio agravado por el vínculo, se llama. Es decir, si el marido mata a la esposa o la esposa mata al marido y no se comprueba emoción violenta, nos vamos al otro extremo, es decir, homicidio agravado por el vínculo que establece una pena de prisión perpetua. ¿Vamos? Entonces, tenemos los dos extremos. Establecer la emoción violenta para que haya un atenuante de la pena y si no se comprueba, vamos al otro extremo, homicidio agravado por el vínculo. ¿Estamos? No solamente en el cónyuge, también estamos hablando de ascendiente y descendiente. Todo va a ser agravado por el vínculo con una pena mucho mayor. ¿Estamos? ¿Están entendidos?